Buenos días compañeros y arquitecta. Hoy les hablaremos sobre el tema de biomasa presentado por Amelia Monterrosa y Jennifer Durán. La carestía de los combustibles fósiles y la preocupación sobre su agotamiento, la protección ambiental y la dependencia energética de países con escasos recursos energéticos convencionales impulsan el desarrollo de las energías renovables. El principal origen de la mayoría de las fuentes de energía es el sol, que está disponible con abundancia y variedad para que la humanidad pueda utilizarla. ¿Qué es la biomasa? Esta también es conocida como bioenergía, ya que es la fracción biodegradable de los productos y residuos de la agricultura y la fracción orgánica de los desperdicios municipales e industriales, la forestación y su industria asociadas. Es una materia orgánica, ya que es renovable cuando se produce a la misma velocidad de consumo, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales. En contraposición, el carbón, el gas, el petróleo y otros combustibles fósiles no se consideran biomasa, aunque deriven de material orgánico. Por lo tanto, la biomasa es el conjunto de la materia orgánica, tanto de origen animal como vegetal, que pueden ser utilizados con fines energéticos. En esta diapositiva se puede observar el ciclo de la biomasa, la cual es producida por los ecosistemas naturales y puede ser explotada con fines energéticos. La presión que se ejerza sobre la biomasa natural debe ser siempre menor que la capacidad de regeneración del ecosistema, pero es necesario que una gran parte de la biomasa, incluso residual, sea respetada para que el ecosistema no pierda su capacidad de autorregeneración. Como había explicado anteriormente, todas las energías renovables vienen de la energía solar. Estas hacen que los residuos agrícolas, forestales y cultivos y energéticos y los residuos de ganadería se hagan biomasa, lo cual se pueden hacer en fábricas. Se puede observar en esta diapositiva los tipos de biomasa, los cuales se dividen según su composición, origen y estado. Según su composición tenemos la oleaginosa, la alcoholígena, la amilácea y la lignocelulósica. Y según su origen tenemos la natural, la residual y el cultivo energético. Según su estado, la sólida, líquida y gaseosa, la cual se explicará a continuación. Primeramente tenemos según su origen, las cuales tenemos la natural, la residual y los cultivos energéticos. En la natural, esta se produce de forma espontánea en la naturaleza, en ecosistemas que no hayan sufrido intervención humana. Su explotación en general no es interesante por razones económicas, ya que la gestión de la adquisición y transporte de las materias primas al lugar de utilización no son tan rentables. Por eso es que hoy en día constituye la principal fuente energética de pequeñas localidades y de países en vías de desarrollo. Continuando tenemos la residual, la cual consiste en la biomasa que procede de los residuos generados por el desarrollo de diferentes actividades humanas y los vertidos denominados biodegradables. Estos se clasifican en secos y húmedos o en sólidos y líquidos. Tenemos secos o sólidos, que estos proceden de recursos generados en actividades agrícolas y forestales, como en la industria agroalimentaria y madera. Tenemos los húmedos o líquidos, y estos proceden de los vertideros biodegradables formados por aguas residuales urbanas e industriales y también de los residuos ganaderos. Por último tenemos los cultivos energéticos, que estos son aquellos cultivos con fines no alimentarios destinados a la producción de energía. Esta diferencia de los cultivos agrícolas es que son seleccionados a base de la producción de cantidad de biomasa y no de calidad, y suelen ser especies caracterizadas por su robusteza a fin de abaratar los costos de cultivo. Y por lo tanto, el precio de la biomasa final incluye los cereales oleaginosas, remolacha y los cultivos lignocelulósicos. Según su estado, tenemos la biomasa sólida, la líquida y la gaseosa. La sólida es el más conocido, en el que podemos englobar la madera obtenida de tratamientos silvícolas forestales, residuos de la industria que trabajan cualquier tipo de biomasa, en este caso las carpinterías, papeleras, etc. Y los residuos obtenidos en las podas y limpieza de parques y jardines, ya que son subproductos o residuos de naturalezas agrícolas. Por ejemplo, la paja. Y los cultivos energéticos, surba, residuos agroindustriales y la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, etc.
En la biomasa líquida, ya este grupo englobaría los residuos ganaderos y los residuos industriales biodegradables y las aguas residuales urbanas. Ese incluye también los puntos de los aceites y los biocarburantes. En la biomasa gaseosa, este se trata del metano biogás obtenido a partir de residuos de animales, residuos agroalimenticios, vertederos y escombreras, etc. Esto a través de diversos procesos. También existen tipos según su composición y para eso hemos elaborado una tabla donde la desglosamos por los tipos, la sustancia bioorgánica y ejemplos. Primero abarcamos el grupo de los lípidos y tenemos que son de tipo oleaginosa y unos ejemplos de ellos serían las semillas de girasol, la soja, maíz, lino y almendro. También otro grupo están los hidratos de carbono y en este se abarca el tipo de alcoholígena, que en las sustancias bioorgánicas tenemos los monoacáridos, que son la glucosa y la fructosa, los disacáridos, que sería la sacarosa, y en este caso los ejemplos serían la pulpa de la fruta. Otro tipo sería la amilasia o la inulínica. En este caso la sustancia bioorgánica sería los polisacáridos, que se desglosa en la insulina y el almidón. Ejemplos de estos tenemos el tubérculo de patata y rizomas de dalia, también la achicoria y para el almidón los granos de cereal y tubérculo de patatas. Y por último tenemos como otro tipo, siempre dentro de hidratos de carbono, sería la lignocelulósica, que se divide en polisacáridos como la hemicelulosa y la celulosa, con ejemplos de madera en general como hemicelulosa y residuos en las lignocelulósicas. Para el proceso de conversión de biomasa en energía, hemos elaborado un esquema en el cual desglosa la manera en la que se puede hacer este proceso de conversión. Primeramente, hay dos opciones: los termoquímicos, que serían las transformaciones de la materia orgánica por medio de la acción de calor, y los bioquímicos, que serían transformaciones de la materia orgánica por la acción de bacterias y hongos. En los procesos termoquímicos está la combustión, que sería la biomasa se mezcla con el oxígeno de aire, lo cual produce energía calorífica y otros productos. También está la gasificación, que sería la combustión incompleta de la biomasa por escasez de dióxido de carbono y que se producen gases como monóxido de carbono, hidrógeno y metano. También está la carbonización, que sería la transformación de las biomas por acción del calor en ausencia del oxígeno. Se obtienen de gases de hidrocarburos complejos, carbón vegetal, alquitranes y las cenizas. Y finalmente está la licuefacción, que sería la carbonización que se realiza en ambiente reductor a elevadas presiones y temperaturas, que a través de esta se puede obtener el metanol y la gasolina. Y para los procesos bioquímicos contamos con la fermentación alcohólica, que esto básicamente es la conversión de los hidratos de carbono de la biomasa en el alcohol por la acción de microorganismos en el ambiente anaerobio, que básicamente con eso se obtiene el etanol y el dióxido de carbono. También está por digestión anaerobia, que es la conversión de hidratos de carbono de la biomasa en alcohol, esto por medio de la acción de bacterias en ambiente anaerobio, y se realiza en digestores y se obtiene el biogás. Al hablar sobre el aprovechamiento de la biomasa, tenemos que el tipo del aprovechamiento depende del tratamiento también empleado de la energía de la biomasa. En general se puede decir que la biomasa sólida se puede destinar a aplicaciones térmicas convencionales. A eso nos referimos que gracias a estas aplicaciones clásicas de energías renovables como la energía solar térmica de baja temperatura, ya sea para las aguas calientes o sanitarias, también para el calentamiento de piscinas o calefacción, son las que más conocidas. En cuanto a la biomasa en su forma líquida, esta se destina a su utilización en motores de vehículos. Y en cuanto a los derivados gaseosos de la biomasa, se emplean en la producción de electricidad, generalmente en sistemas de cogeneración. Usos de la biomasa. Bueno, aplicando los diferentes procesos de conversión, ya sea la biomasa se puede transformar en diferentes formas de energía.
Como primer ejemplo tenemos el calor y el vapor, ya que esto está relacionado y es posible generar calor y vapor mediante la combustión de la biomasa o del biogás. Este calor puede ser el producto principal para las distintas aplicaciones en el ámbito de calefacción y cocción, o también puede ser un subproducto de generación de electricidad en ciclos combinados de electricidad y vapor. Como segundo ejemplo está el combustible gaseoso, en este caso el biogás producido en proceso de digestión anaeróbica o gasificación puede ser usado en motores de combustión interna. Eso quiere decir para la generación eléctrica, para la calefacción y el acondicionamiento en el sector doméstico, también comercial e industrial y vehículos modificados. Otros ejemplos son los biocombustibles, que esta básicamente es la producción de biocombustibles como el etanol y biodiesel, que tienen el potencial para reemplazar cantidades significativas de combustibles fósiles en muchas aplicaciones del transporte. Cabe mencionar que en Europa su producción está incrementándose y se están comercializando mezclados con derivados del petróleo. También la electricidad, ya que esta ha sido generada a partir de los recursos biomásicos, no libera el dióxido de carbono a la atmósfera, por lo que se considera una energía verde. Y también la cogeneración, que sería el calor y la electricidad, que básicamente se refiere a la producción simultánea de vapor y electricidad, los cuales se aplican en muchos procesos industriales que requieren las dos formas de energía. También cabe mencionar que todos esos beneficios de esta fuente de energía, al utilizar la biomasa, es un recurso, al utilizarla de una manera adecuada, puede ser un recurso que es prácticamente inagotable siempre cuando sea bien gestionado. También, como mencionábamos, no aumenta el efecto invernadero, dado que las emisiones de dióxido de carbono que se generan en este proceso son menores a las que se hubieran provocado en el no aprovechamiento de la biomasa. Y también, debido a su origen forestal, disminuye el riesgo de incendios y de plagas de insectos. Las ventajas que se generan en cuanto a la utilización de biomasa son que permiten eliminar orgánicos e inorgánicos al tiempo que se les da una utilidad. También esta es una fuente de energía renovable y no contaminante, como hemos mencionado. Las disminuciones del dióxido de carbono son evidentes y también el balance neto del dióxido de carbono es nulo cuando se utiliza la biomasa, ya que si en un momento se emite este gas, anteriormente fue fijado de manera vegetal o animal. También no emite contaminaciones sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas. También la disminución del tamaño y número de vertederos. También se puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola al sustituir los cultivos energéticos a cultivos excedentarios en el mercado de los alimentos. También a través de esto se puede provocar un aumento económico en el medio rural y se disminuye la dependencia externa del abastecimiento de los combustibles. En cuanto a las desventajas que poseen, sería la incineración, que esta puede resultar un tanto peligrosa debido a que al producir la emisión de estas sustancias tóxicas, y es por ello que se debe utilizar filtros y realizar la combustión a temperatura de los 900 grados centígrados. También la producción de biomasa en los países en vías de desarrollo, impulsadas por grandes multinacionales energéticas, se puede suponer el abandono de zonas de cultivo para dedicarlas a las producciones energéticas, lo que esto puede causar un incremento del hambre en el tercer mundo. También el mantenimiento de la fertilidad de las zonas naturales en las que extraemos la biomasa. Esto puede resultar un tanto para la disminución si no se mantiene un equilibrio. También la generalización de los cultivos energéticos puede provocar un aumento de los problemas crónicos asociados a la agricultura, con el incremento de la demanda del agua o el uso indiscriminado de fertilizantes, el uso masivo de insecticidas o destrucción de zonas naturales. Aplicaciones de biomasa en El Salvador. De acuerdo a un análisis realizado, la biomasa ha ido ganando espacio como fuente energética en el mundo,
También en la actualidad es responsable del 6% de la generación de electricidad a escala mundial, y en El Salvador este recurso inyecta un 15% a la matriz energética. En los últimos 5 años en El Salvador se duplicó la capacidad instalada de energía generada a través de la biomasa, también llamada técnicamente como cogeneración agrícola. Y es así como en el año 2013 y 2018 la capacidad instalada pasó de 135.9 megavatios a 305.3 megavatios. Y según datos de la Asociación Salvadoreña de Industriales, así. También en el año 2018 el 15% de la capacidad instalada de energía eléctrica en El Salvador es procedente de la biomasa. Esta matriz energética también es alimentada en un 10% por generación geotérmica, un 28% hidroeléctrica, 10% solar y 37% térmica. En cuanto a la generación, la ASI detalló que en de enero a junio del año 2019, la biomasa representó el 16%, la solar el 2%, hidroeléctrica el 24.4%, la geotérmica y otro 24.4% y la térmica el 32.4%. En El Salvador existe una planta de biomasa de la empresa Haynes que fue construida en un terreno adjunto a las instalaciones de la empresa, que está ubicada en San Juan Opico, La Libertad. Esta empresa ha construido una planta de biomasa para producir su propia energía, y la biomasa, que es el material que será utilizado para producir la energía, será una variedad de grama Kinggrass que crece a más de 2 metros. También en el proceso, el tronco de esta grama es quemado, y técnicos explicaron que también utilizarán restos de madera para ser transformados en combustible útil. Según el plan de operaciones de la compañía, la planta producirá energía a partir del uso aproximado de 100.000 toneladas de biomasa. También la proyección de Haynes es que la planta genere 5.5 megavatios de electricidad y vapor. Toda esa energía será utilizada para la elaboración de productos textiles, específicamente en 2 de los centros de manufactura más importantes de la compañía, que sería la planta de calcetines, conocida como Socks, y la planta de textiles. También Haynes afirmó que el beneficio ambiental del proyecto equivale a dejar fuera de circulación aproximadamente 6.823 vehículos o plantar aproximadamente 840 árboles en el país. Y a manera de resumen, hemos encontrado un video donde habla sobre todo lo que hemos visto para adentrarnos un poco más a cómo es que funciona la biomasa. Entonces les vamos a dejar el link por si gustan verlo. ¿Sabes cómo funciona la biomasa? La energía de la biomasa consiste en usar materia orgánica como fuente de energía. La biomasa puede ser natural, procedente de la naturaleza sin intervención humana, residual de actividades agrícolas o ganaderas, y podemos encontrarla en huesos de aceitunas, pajas sobrantes del trigo o restos de poda de vid. También puede proceder de cultivos energéticos. La madera es el material más utilizado, ya sea en astillas, pellets o serrín. Nos sirve para generar calor y agua caliente. En la caldera se echa la biomasa, se quema y el calor resultante calienta el agua. Puedes convertir tu caldera habitual de gas por una de biomasa relativamente fácil. Para la calefacción, lo más eficiente es el suelo radiante, si no, radiadores. En ocasiones se usa para generar electricidad. Consta de un almacén, de ahí cae el material al horno y produce calor que calienta el agua que va por unos conductos. Se convierte en vapor y el vapor va a una turbina. Esta se conecta a un generador que produce electricidad. El vapor va a un condensador que lo enfría, se convierte en agua y comienza de nuevo el proceso.
Sus aplicaciones son principalmente para energía térmica y también para energía eléctrica, un proceso más complejo que necesita grandes calderas. La biomasa es renovable al 100%. Reduce el uso de combustibles fósiles ayudando a reducir la huella del carbono. Genera empleo y desarrollo en áreas rurales. La reutilización de materiales significa reciclaje y eliminación de residuos. Disminuye la dependencia externa para abastecerse de combustibles. En la actualidad podemos afirmar que existe tecnología fiable y a costes competitivos. Es un fuerte competidor del gas natural y derivados del petróleo. En la década de los 70, la biomasa era un combustible tradicional. Ha sido en los últimos años cuando se ha sustituido por los combustibles fósiles. Una planta de biomasa media puede evitar 200.000 toneladas al año de CO2 que emitiría una central térmica de carbón. Las cenizas resultantes se usan como abonos y fertilizantes agrícolas.